Sean bienvenidos a este cierre con broche de oro de START, nuestra Semana de la Tecnología en la Arquitectura. Este es el cuarto día, la quinta conferencia, que estará a cargo de el profesor Pablo Remes, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Le damos nuestra calurosa bienvenida a Pablo esta tarde. Tenemos la ilusión de escucharle. Pablo, bienvenido. Te invitamos a que abras micrófono y cámara. Muy agradecido de estar acá con ustedes, con el Departamento de Organización del Espacio de tu universidad y con la cantidad de estudiantes que tenés acá esperando para escuchar esta presentación, ¿no? La idea de esta presentación era contarles un poco la actividad proyectual propia y que está incluido el edificio de vivienda multifamiliar acá en La Plata, Argentina, que, que les interesa especialmente. Eh, como, les, como les contó Lisette en esa presentación que ha realizado, mi actividad académica siempre está relacionada con el proyecto, tanto en el grado como en el posgrado, y los distintos tipos de investigaciones que venimos llevando adelante en el laboratorio de investigación proyectual. No es usual que cuente mi actividad profesional, pero quiero contarla en relación a distintos procedimientos de proyecto que venimos estudiando a lo largo del tiempo, para entender también que la actividad profesional y la académica, si bien están separadas porque responden a distintos intereses o a distintos cuestionamientos que tiene una de otra, no se puede escindir la persona, digamos. Soy la misma persona que enseña y que hace, con lo cual no está separada una cosa de otra. Y esto que ven en pantalla son algunos de los proyectos que he realizado en los últimos años, ordenados según sus procesos de proyecto. Como les decía, la actividad académica que llevo adelante está basada o está centrada en la enseñanza del proyecto, pero tenemos una línea de enseñanza que está relacionada con hacer foco o centrar nuestros temas en prestar especial atención a los métodos, a los procedimientos que llevamos adelante cuando hacemos proyectos. Esto tiene que ver con entender que para nosotros el proyecto arquitectónico no está relacionado con la enseñanza a partir de una resolución funcional, de un programa funcional, sino que empieza a contener otra multiplicidad de temas que hacen que prestemos especial atención a la manera que vamos haciendo las cosas. La enseñanza, por lo menos acá en Argentina, muchas veces está relacionada con modelos a imitar, con forzar al proyectista a imitar cuestiones ya realizadas, ya conocidas, repitiendo experiencias que alguna vez fueron exitosas. Lo que hacemos tanto en la enseñanza como en la práctica que les quiero contar, es escapar un poco a esas cuestiones que ya vienen dadas para exponernos un poco y experimentar algunos campos nuevos de trabajo. Esta idea de congelar imágenes o congelar cierta producción arquitectónica conocida, entendemos que hace que la disciplina no evolucione nunca, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es la idea de entender distintos procedimientos, distintas sucesiones de decisiones que uno va avanzando. Digamos, cuando hablo de procedimientos, no estoy hablando de una receta que uno tenga que seguir determinados pasos predefinidos, sino lo que estamos imaginando es hacer consciente cada paso que voy dando,
a medida que avanzo en el proyecto, una cuestión de decisión temporal a lo largo del proyecto. Entonces, entendemos el proyecto como una sucesión temporal de decisiones, y cuando uno hace foco o hace centro en esta idea del proceso, del procedimiento, eh, empieza a prestar especial atención a esa manera que les estoy contando. Está claro que no hay una única manera de llegar a un proyecto definitivo, digamos, a un final acabado, como si alguien, como si nosotros ya tuviéramos ese camino recorrido, entonces supiéramos cómo debe hacerse, sino que entendemos, y para nosotros es muy importante, el camino que hace el proyectista. En este caso voy a contar algunos proyectos y contar el edificio, pero con los estudiantes nos pasa exactamente lo mismo. Lo que hacemos es entender estos procedimientos en función de esas pequeñas decisiones que vamos tomando, porque entendemos que el proyecto no es un invento que surge, una gran idea que hay que expresar, sino que es un descubrimiento que se va construyendo pautadamente, paso a paso, en función de estas cuestiones que les vengo contando. Entendemos que el proyecto no puede ser predecible desde el inicio. Quien está al frente del proyecto no sabe cómo va a terminar, o no debería saber cómo va a terminar. Lo que hace es ir avanzando con pequeñas decisiones que va tomando a medida que avance. Esta idea que podamos trabajar a partir de determinadas respuestas y determinadas reacciones. Y esta diferencia la quiero instalar, la de respuesta y reacción, porque la respuesta necesita un estudio consciente, previo, para poder responder, y la reacción tiene un instinto que está puesto ahí, que trabaja dentro de un abanico de posibilidades, que quizás no tiene a primera vista una reacción lógica, una expresión lógica, un hacer lógico, pero sí responde a una reacción casi intuitiva del hacer del proyecto. Entonces, entre esas respuestas y esas reacciones es que vamos a ir desarrollando distintas líneas de trabajo, distintas decisiones que vamos tomando a lo largo del campo de trabajo, ¿no? Los proyectos que voy a mostrar muchas veces son compartidos, van a ver los que están con gente colega que es muy cercana. La verdad que la mayoría son amigos, con mi hermana en algún caso. También es bueno aclarar que todas las obras fueron dirigidas y ejecutadas por mí. Entonces, esto lo cuento porque en la cabeza del proyecto está la gestión de la obra también. Al momento del proyecto está el proceso completo, desde la primera aproximación al tema hasta la finalización de la obra y la entrega. Incluso el edificio que voy a terminar contando, comenzamos mucho antes con la gestión de la compra del terreno y la comercialización posterior. Digo esto porque en Argentina las maneras de rebuscarnos para hacer arquitectura son múltiples. No desconozco en El Salvador si es así, pero acá esas es las maneras que vamos encontrando de llevar adelante la obra. Pero me parece que esto es importante aclararlo, porque de alguna manera cuando uno hace el proyecto, muchas veces tiene en la cabeza su modo constructivo, y me parece que eso es importante mostrarlo. Esto que estoy contando también tiene que ver con, que ya habrán hablado con Lisette, con Adrián Muros, con Julián Carelli, relacionado con el RIPA, ¿no? Esta red iberoamericana de innovación que estamos armando hace un par de años, que tiene que ver con la idea de poder juntar o trabajar a la par aspectos tecnológicos de innovación dentro de la obra y los aspectos proyectuales, que de alguna manera en la formación de grado aparecen muchas veces disconexos, y lo que estamos buscando es construir un espacio conjunto
donde estas cosas se entiendan como una sola, ¿no? A veces con una intensidad mayor en el grado tecnológico y a veces en el campo del proceso de proyecto, pero no dejan de estar ligados una de otra. Entonces, como ven, para pasar a los proyectos, como ven en este esquema que hay en la pantalla, está separado en dos grandes grupos. Por un lado los procesos de archivo y por otro lado los procesos de diagrama. Cada uno después tiene diagrama y concepto y referente y tipología como grandes campos de este hacer de proyecto. Entonces, voy a mostrar una serie de obras. Vamos a empezar con los procesos de diagrama que les quiero contar. ¿Qué son los procesos de diagrama? Los procesos de diagrama, les voy a contar un poquito qué es eso y paso a contarle obras relacionadas con estos procesos. Los procesos de diagrama nosotros los entendemos como ciertas acciones que intentan liberarse de cualquier obstáculo o rozamiento que está dado por el deber ser, digamos. Todas aquellas cuestiones que la disciplina el status quo establece que se debe hacer, los procesos de diagrama intentan esquivarlos o intentan escaparles para provocar otro tipo de arquitecturas. Es una manera, en términos del filósofo Gilles Deleuze, la construcción de una máquina abstracta, de una máquina que lo que hace es empezar a trabajar para esquivar esos cánones establecidos. Es una manera también de trabajo en relación a entender la cantidad de información que se incorpora tanto al inicio como en el desarrollo del proyecto. Cuando uno hace un proyecto, maneja múltiple información, cantidad diversa de información. Estos procesos de diagrama lo que buscan es contenerlos de alguna manera y operarlos en simultáneo, que de otra manera no sería posible. Entonces, estos procesos de diagrama lo que hacen es definir una práctica, definir una estrategia, un método, desde distintos órdenes. A veces es un procedimiento un poco inestable o en desequilibrio, porque uno va produciendo diagramas y no sabe bien el final, como les contaba antes, pero lo que hace justamente es liberarse de esos lenguajes conocidos para provocar otros. En nuestra disciplina se usa, hay mucha arquitectura llevada adelante con estas técnicas, estos procedimientos. Ninguna de ellas está dada a partir del discurso establecido. Esto quiere decir que ninguna de estas técnicas, ninguno de estos procedimientos es a partir de lo que se reconozca como tal, sino que lo que se hace es construir continuamente nuevos argumentos que te llevan naturalmente a un campo de experimentación y a un campo de innovación que es bien interesante. Lo que buscamos es crear nuevas posibilidades de trabajo, nuevos campos, nuevos baches, nuevas conformaciones espaciales. Ya no hay una jerarquía dentro del proyecto, digamos, no hay un punto que sea más relevante que otro, sino que es cuestionarse todo el tiempo estos modos y permitirnos ordenarlos de otra manera, desordenarlos, liberarlos de esas ataduras. A veces esas ataduras no son conscientes, pero al estar establecido por el canon, uno las repite. Entonces, trabajando de esta manera, uno se permite nuevas posibilidades. Nos hacen escaparnos de los referentes, de los caminos tipológicos, transformando esos significados en otra cosa. Entonces, espero haber sido claro, después me dicen, me interrumpen, si quieren, no hay ningún problema, me dicen, si no sumamos preguntas al final, pero quiero contarles, dentro de estos procesos de diagrama, esta es una casa, acá en La Plata, donde a partir de ciertas imágenes del contexto,
se trabajaron en la microescala ciertas texturas, que esas texturas luego fueron trasladadas al espacio, llevando una idea de un espacio rugoso, sin preconceptos. El cliente ayudó mucho para que esto suceda. No es común que esto pase, pero para cada uno de los espacios nos preguntamos si estaba bien lo que estábamos haciendo junto con el cliente, no solo yo. Nos preguntamos cómo lo podemos hacer, de qué manera, qué es lo que queríamos, cuáles eran las cualidades que necesitábamos, la potencia que necesitábamos de cada uno de los lugares. Y entonces, como verán, construimos una escalera rampada, otra escalera colgada como a medio escalón, ciertos accesos de luces laterales, cenitales, rasantes, que van permitiendo distintos tipos de luces a lo largo del día, otorgando a la casa una posibilidad de reconocimiento a lo largo del año bien distinta, bien diferente cada vez. No, pero la idea de repreguntarnos todas estas cuestiones hacen que nos escapemos de esa primera idea inicial para empezar a trabajar a partir de esos diagramas que les mostré y construir una cualidad de espacio distinta a la que, estaríamos acostumbrados. Entonces, esta primera obra tiene que ver con esa condición de preguntarnos cada espacio, ¿no? Después, si quieren, ahondamos en detalles, pero quiero avanzar con esto, con esta idea de procedimiento. Esta es una plaza que surge a través también de una serie de plazas que hicimos, que teníamos que hacer una serie de plazas en poco tiempo, todas distintas, con poco material y poco presupuesto. Digo poco material en relación al presupuesto, o sea, como teníamos poco presupuesto, no podíamos disponer de muchos materiales para incorporar. Lo único que podíamos hacer era cambiar solados, iluminar, equipar con cestos, con bancos y algún tipo de vegetación. La idea de trabajar con diagramas nos aportó cierta diversidad al momento del trabajo que teníamos que hacer, cierta rapidez que el trabajo requería para este procedimiento. No nos repetimos con las plazas que hicimos, pero lo que fuimos haciendo, lo que nos fue aportando esta idea diagramática fue un aporte de espacios nuevos, no previsibles para lo que estábamos pensando. Hicimos 6 o 7 plazas en poco tiempo, pero me interesa mostrar ese procedimiento. Como ven, esos son solados, ubicación de vegetación existente e incorporada, cierto equipamiento, pero me interesaba mostrarles como esa operatividad que tenía, ¿no? Esta es otra casa que hice que tiene que ver también con un proceso diagramático. A partir de estos que ven en pantalla son todos dibujos del cliente, que aportó cantidad de variaciones, un poco de lo que quería, y lo que hice fue construir un nuevo proyecto a partir de la sumatoria de todos esos dibujos. Aquellos dibujos que los arquitectos reniegan tanto que el cliente suele aportar, en este caso sirvieron como motor del proyecto, ¿no? La superposición de todos ellos. Obviamente que esto está acompañado de alguna manera con una evaluación de posibilidades de cada uno de los temas, una indagación sobre, a partir del dibujo, sobre qué es lo que quieren, pero en términos de proceso de proyecto, servía para construir nuevos diagramas a partir de ese aporte del cliente que nos iba dando. Esta posibilidad
o esta potencia que tenían estos primeros diagramas, lo entrecruzamos con el recorrido del Sol en distintas estaciones del año, y fui produciendo una serie de variaciones que luego se van a ver reflejadas en el proyecto final. O sea, era la sumatoria de los dibujos del cliente, la sumatoria de las variaciones del acceso del Sol adentro de la vivienda. Digo, la sumatoria de esos y la elaboración y la producción de esos diagramas a partir de los dibujos nos iban a dar así una nueva conformación de la vivienda. En estos procesos, ahora les voy a contar los procesos tipológicos, pero en estos procesos diagramáticos hay un momento que la referencia o la tipología comienza, que es cuando decimos que deja de ser diagramático y pasa a ser tipológico. Por eso les hablaba de una serie de procesos o temas pautados que tiene que ver con esto que ven en la pantalla. Empezamos de una manera, pero cuando uno tiene que... quizás, no nos pasó en las plazas, pero sí por nuestra casa, lo tipológico comienza y construye una posibilidad reconocible, ¿no? En este caso pasó, no así en la otra casa que vimos antes. Pero digo, les quiero contar ese procedimiento de proyecto también establecido en ese sentido. Esta es otra casa en Punta Lara, acá cerca de La Plata, también con el mismo sentido de empezar a construir una serie de diagramas a partir de ciertas líneas de contexto que nos dan. Pero como ven, esta planta es bastante parecida a la anterior, entonces tienen un comienzo diagramático que nos establece algunas reglas, algunas líneas, pero también tienen un camino de referencias tipológico que es propio, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Dentro de este proceso de diagrama que les estoy contando, hay algunos temas que tienen que ver con los conceptos, con los caminos conceptuales. Este es un elemento para una ciudad acá en provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de Tres Lomas. Querían un elemento vertical de ingreso a la ciudad que marcara como el inicio de la ciudad y de la hora. No sé bien, porque la verdad que como tema era un poco extraño. Sí sabía yo que era una marca vertical en un lugar en nuestra pampa, que es muy llana, pero ellos querían un elemento que daba una marca. Para mí era como una especie de objeto, de animal que se posiciona en el terreno y deja esa marca. Lo importante era establecer ese lugar, poder construirlo técnicamente, que sea una cosa accesible, económica, y bueno, así quedó establecido. Este es otro proyecto que hicimos de 30 viviendas, también bajo esta técnica diagramática. Van a ver que esto después, como les decía, se transforma en tipológico, pero nos interesaba trabajar con cierta densidad horizontal que está establecida a partir de esta sumatoria, como de este patchwork que ven en pantalla, que se va dando a partir de esa construcción de viviendas y la referencia de las limitaciones propias del código, que establece una medida precisa para esos patios interiores. Pero sí nos interesaba no irnos en altura, sino expandirnos en el terreno, expandirnos en el territorio y construir una densidad horizontal para eso que estamos viendo, ¿no? Cuando eso que les estoy contando que viene de un diagrama se transforma en una construcción repetible, se transforma en una condición tipológica o de archivo, entonces ese primer proyecto de 30 viviendas, luego lo transformamos en otro proyecto de 200 viviendas, que es este que ven acá, que era un borde entre una ciudad informal y un territorio vacante. Pero nosotros lo que hicimos es un proyecto para esto que sea casi como una repetición infinita de ese primer proyecto que se va dando a partir de ese primer proyecto. Y acá quiero tomarme un segundito para explicarles. Yo les hablaba de procesos de archivo y procesos de diagrama y procesos de archivo. Quiero contarles ahora qué es para nosotros el proceso de archivo, ¿no?
ese proceso de archivo que vamos a ver ahora, algunos proyectos, tiene un sistema que está organizado alrededor de prácticas que, que están en las memorias de las personas, ¿no? Nosotros como proyectistas tenemos una cierta construcción de un archivo de otros proyectos, de otras referencias, de otros temas, que de alguna manera conservamos para reutilizarlos y traerlos a la actualidad. Todo aquello que nosotros miramos, estudiamos, hacemos, es un acervo, un archivo, una construcción de registros que nos van a servir para lo que hacemos. Acciones, acontecimientos que de alguna manera nos quedaron ahí latentes, funcionando de una manera u otra, que a lo largo del tiempo se van consolidando y nosotros elegimos, consciente o no, tomarlos para transformarlos o reconsiderarlos. Este proceso de archivo no es una construcción histórica, sino es una construcción arqueológica, en el sentido que no vamos a buscar como una sucesión cronológica lo que hicimos, no es un avance temporal, sino que nuestra memoria es random. Podemos ir a trabajar, desde a buscar una obra egipcia que nos interese, no por la obra en sí, pero un detalle, un circuito, un acceso a la obra que hicimos ayer, al proyecto. Digo, esta idea de que el pasado nos sirve para construir, para actualizar al presente y elaborar nuevas conjeturas que de alguna manera van a construir un proceso de innovación en este sentido que estamos hablando. Trabajar con el pasado no quiere decir trabajar con el recuerdo, sino traerlo al presente y volverlo contemporáneo, digamos, volverlo. La innovación está puesto ahí, en ese traer el conocimiento previo, traer esas disponibilidades, aquello que nosotros conocemos. Nosotros no todos vimos las obras, diría que cada uno de nosotros estudia distintas obras, a lo que nosotros llamamos disponibilidades. Esa construcción mental del pasado es un mecanismo tipológico, le llamamos, que hace consciente temas para ir llevándolos al proyecto. Una idea como de especies, de diferenciaciones que van ganando a medida que avanzamos con el proyecto. Diferenciar y repetir sería. Primero diferenciar, luego repetir como acción, de traer esos temas, esos conceptos y elaborarlos ahora con condiciones distintas, ¿no? Ya temporalmente distinto, seguramente el lugar contextual es distinto, con lo cual nunca va a ser igual, pero sí saber de qué manera uno va al pasado a buscar. Entonces esa idea del archivo que va al pasado es distinta a la idea de diagrama que en realidad niega el pasado, sino que va hacia adelante. Entonces, estos ejemplos, estos proyectos que vamos a ver ahora de procesos de archivo, recurren a esta idea del pasado como construcción del proyecto, ¿no? Esta es una casa que de acá en La Plata también, en Villa Castells, que es a partir de una casa que seguro que conocen, la casa en Moriyama, que es es una casa muy pequeña, pero organizada a partir de un espacio interior, dada en este caso, por dos patios. El estudio de la casa Moriyama quizá no tenga nada que ver, como ustedes la ven, no sé si la conocen, pero la idea es que esa casa compacta, con dos caras ciegas, que son las medianeras, y dos frente y contrafrente, nada más para absorber luz natural. Con esta idea de los patios interiores, termina de organizar ese espacio y termina de aportar luz natural, vistas cruzadas, vistas en diagonal, que van a ver que me interesa siempre trabajar, y este tipo de cuestión, pero el uso de un referente para construir esa variación, esa nueva posibilidad, ¿no? O esta otra casa que también tiene que ver con una casa de Le Corbusier,
donde estudié distintas relaciones, proporciones, medidas, otra vez la construcción del espacio diagonal, la idea de ciertos límites que se van estableciendo en el espacio a partir de estos elementos paralelos que hacen que den a esta vivienda una característica particular que viene a partir de esa idea del objeto de esa manera. Pero como ven, esa casa que les muestro, también hay una casa anterior y está la casa del Corvo. Digo, esta idea de un referente que se toma, pero a lo largo del tiempo se construye un camino tipológico que no es de repetición, sino que es de variación sobre eso que estamos hablando. O este colegio de fonoaudiólogos que hice con mi hermana, acá en La Plata, con la idea también de trabajar sobre 3 referencias, una casa existente que teníamos que usar, porque teníamos muy poco tiempo de obra, teníamos solo 4 meses, pero teníamos la referencia de la casa que teníamos, las casas fundacionales de la ciudad de La Plata, y una obra de Olgiati que me interesa particularmente, y a partir de este estudio de la parte, del detalle, de la medida, de ese establecer la referencia, es que pudimos construir este proceso de archivo para esta obra, ¿no? Y como ven, para ya entrar en el edificio que quería mostrarles, toda la construcción de cada uno de estos proyectos hace a una serie de vínculos que se establecen para construir lo que uno hace día a día, ¿no? Quizás esto tenía que haberlo mostrado al inicio, dónde estoy yo, que es en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es provincia de Buenos Aires, cerca de la capital de nuestro país, de la ciudad de Buenos Aires, a 60 kilómetros. En una ciudad planificada hace 140 años, ese cuadrado que ven ahí, con las puntas redondeadas, que a lo largo del tiempo creció indiscriminadamente, creció mal, creció sin control para los bordes. Todavía, como ven, hay muchas zonas por trabajar, pero no creció tanto en la altura, por suerte. Sí, como ven, fue trabajando sobre esa naturaleza que venía predefinida. El contexto más cercano, el lugar que ven acá, es este que ven en las imágenes, es sobre los bordes de ese cuadrado que ustedes veían, es adentro del casco fundacional, que es ese, es ese cuadrado original. En la Ciudad de La Plata tenemos, como imagino que hay en la mayoría de los lugares, un código de construcción muy restrictivo, muy asociado con el mercado inmobiliario, para un determinado tipo de viviendas, para un determinado uso, para un determinado tipo de organización. Entonces, comenzamos con este proyecto estableciendo esos límites. Por eso este edificio está dentro de los campos tipológicos, porque el código establece una manera de hacer sobre la cual hay que trabajar y hay que lograr cierta flexibilidad o encontrar esos huecos operativos, esos huecos de trabajo, ¿no? La ciudad de La Plata es una ciudad de 1 millón de habitantes, con edificios que van entre 30 y 45 metros de alto, no mucho más que eso. Este edificio es de 6 niveles, tenía 18 metros de alto. Como ven en el corte, son dos volúmenes, uno a la calle y uno más corto hacia el interior de la manzana. La idea es que podamos liberar la planta 0 de este edificio, algo que no es usual en la Ciudad de La Plata, no es común que esto suceda. La idea que nosotros teníamos con este edificio era poder trabajar ese espacio interior del edificio, ese espacio de relación con el entorno urbano, de alguna manera que no sea un cierre exagerado. Si cada uno de los que construye pueda liberar ese pedacito de línea municipal que tiene, la ciudad sería mucho más amplia.
el código que les decía establece que uno tiene que reconstruir la línea municipal sí o sí. La máxima cantidad de materia establecida está puesta en ese borde, en esa línea, y liberar el cero, en ese sentido, fue bastante transgresor. Si bien el edificio de al lado se procura que desaparezca, procura cerrarlo, procura que no tenga esa relación con la ciudad. Digo, es un gesto solamente, seguramente no por eso es mejor ni peor, pero sí marca una idea que tenemos sobre la ciudad que podemos aportar a partir de este pequeño granito de arena que uno establece con la ciudad cada vez que hace un proyecto, ¿no? Ahí va cómo es ese acceso, ese acceso a nivel de la calle, que está dado simplemente por una serie de escalones, una rampa y un muro que lo establece, ¿no? Como les decía, abajo ven la planta cero, que está totalmente liberada para vegetación, accesos, ascensor, estacionamiento al fondo, y arriba son viviendas de un dormitorio al frente y 2 dormitorios al contrafrente, con los metros que se podían hacer según código, ¿no? Alguno de ellos tiene también terraza propia. Y una cosa que no sucedía en la ciudad, que es liberar los espacios comunes, o sea, dejar al aire libre con esta serie de puentes de conexión entre estos dos volúmenes, para que quien ingrese a su departamento entre a partir del clima, de alguna manera. Si hace calor, es a través del calor; si llueve, si hay viento. Digo, como cuando uno entra a su casa, en definitiva, es ni más ni menos que eso. Pero nos parecía que construir esa conexión natural con el acceso a la vivienda estaba bien en esa idea de poder llegar a partir de esas cuestiones que suceden, ¿no? Materialmente es un edificio muy sencillo, de hormigón, unas pocas columnas, porque el terreno es un terreno de 8 metros de ancho, y ladrillo hueco, que es como se construye acá en la Ciudad de La Plata. Pero como les decía, la idea de tener esta planta libre, vegetación, intentamos que sea una vegetación abundante, con este árbol, este jacarandá que cubre los 3 primeros pisos, hace que ese ingreso sea lo más cercano a la naturaleza que un departamento de 15 unidades o 13 viviendas pueda tener, ¿no? Las viviendas, los departamentos son como estos que ven ahí, tienen un diseño que esto me interesaba remarcar, como un diseño de la parte. Este dibujo que ven ahí es el muro que divide los 2 departamentos del frente, que es una serie de huecos que son contrapuestos de un lado y del otro, con la idea que generar un muro de separación de más o menos 60, 70 centímetros entre los departamentos, cargado estos de equipamiento, ¿no? Entonces, de esa manera logramos cierta aislación sonora y física, material, entre los departamentos, que siempre es una problemática que es recurrente en estos temas, ¿no? Los que tienen escaleras son los 2 de arriba, que tienen terraza propia, que era como una variación a eso que les contaba antes, que venimos trabajando, pero de esta manera, como ven, tenemos una luz natural superior, que también es importante y cambia mucho el clima de ese departamento, ¿no? Como les decía, estos departamentos, este edificio tiene un diseño súper restrictivo en ese sentido, que intentamos eh, poner en discusión en cada momento, pero también tiene el diseño de partes, ese volumen de ingreso que separa el acceso vehicular del peatonal, tiene una determinada relevancia. En el frente incorpora ahí los correos, los timbres, los números, cierta información, así como les mostraba el otro, la separación entre los departamentos. Esa losa que ven ahí, que es el ingreso, también es parte de esa construcción
como del detalle, el pequeño detalle que se puede hacer para este tipo de cosas, que tiene que ver con mostrar la materia tal cual está y aportar una nueva manera de entender eso que estamos viendo, ¿no? Para terminar, mostrarles nada de estos casos que también en los talleres de proyecto, en el taller de proyecto nuestro, trabajamos sobre sobre esta idea de proceso de archivo en vertical, a partir de esta serie de referentes que ven ahí en las fotos, multiplicando y transformando esas viviendas, construimos una serie de edificios verticales, de viviendas en vertical a partir de la repetición de obras de Meyer o Peter Eisman, y nos dan esta serie de cosas que nada, son, como ven, es esta línea de trabajo que venimos llevando, que tiene que ver con lo que les contaba antes. Por ahora creo que nada más. Ahí esto que ven en pantalla son las publicaciones que tenemos en el taller y ciertas conexiones tanto de la web como de Instagram, por si quieren ver algún material extra de lo que les mostré. Bueno, muchísimas gracias a Pablo. Queremos invitarlos entonces ahora a dejar su intención de participar en el chat. El diseño es un proceso serio y el arquitecto es el responsable de ello. Entonces, quería resaltar esto que has presentado en la conferencia. También quiero decir que desde que vi el edificio, de que lo presentó en el Congreso, también me gustó mucho la respuesta que dio el equipo de arquitectos, en este caso Pablo y sus colegas, a una parcela de 8 metros de ancho, no me equivoco, ¿no? Sí, Con sí, un, 8 metros, sí. con un contexto urbano con unas limitaciones normativas rigurosas. Entonces, cualquiera diría que en 8 metros de ancho no podés, las unidades habitacionales no pueden respirar. Pero este proyecto demuestra con creces que es posible crear un microambiente, o sea, aislar del ruido de la calle y crearle a la gente que habita ese edificio, crearle su ambiente privado, su jardín, y tener ese desahogo, ¿no? De que cuando llegamos a nuestra casa queremos la paz y la tranquilidad, pues el proyecto lo demuestra con creces de una manera exitosa. No tiene balcones el edificio, tiene Sí. solamente, o sea, ese retiro que eh, no son ni terrazas ni balcones en realidad, porque para terrazas es pequeño, pero hace esa especie de fuelle en realidad Sí. entre la calle y la vivienda que permite que entre el sol y a su vez aislarse de los ruidos y Sí. estar protegido de la intemperie. Entonces, esa le da un aire un poquito más cálido a ese espacio, ¿no? A ese lugar. Y hay una preocupación por el arquitecto por primero implementar su procedimiento, su metodología. Esto creo que es un mensaje que nos ha quedado bien claro también. Pero quisiera también hacerte preguntas que aunque no es en sí el enfoque de trabajo de ustedes, pero es obvio que para materializar un proyecto arquitectónico hay que integrar otros sistemas del proyecto, otras variables como lo son la estructura, las instalaciones. Mira, como te decía, en este proyecto en particular, que me parece que es interesante contarlo porque en Argentina es muy común. Yo estuve en el proceso desde la compra del terreno hasta la comercialización de los departamentos. Digo esto porque me parece que es importante que el arquitecto que proyecta, de alguna manera se hace cargo, de alguna manera, no siempre, pero en este caso particular, de todo el proceso. Ese todo proceso incluye eh, la definición estructural y la definición de las instalaciones. Yo con mis obras, en general, lo que hago es diseñar las instalaciones, no las calculo, no tengo el cálculo establecido. En general, como ven, mi obra no hago grandes edificios, entonces ese diseño de las instalaciones lo puedo hacer, eh, y el cálculo lo terminan diseñando, lo terminan realizando los especialistas. Pero sí hay un ida y vuelta constante entre el diseño de la instalación y ese cálculo definitivo. Pero me parece que eh, saber, saber de esas cuestiones es fundamental para poder diseñar, porque uno tiene que conocer
la técnica para ver qué se hace con eso. Digo, me ha pasado con estudiantes, no en la práctica profesional, pero sí que pensaban que la estructura la diseña el ingeniero o el calculista, y en realidad no es así, porque nosotros diseñamos, no descubro nada, Lisette, no lo digo para vos, te lo digo a los estudiantes, pero me parece que es central poder diseñar, tener nociones mínimas de cálculo estructural. De hecho, hay muchas de las casas que mostré, el cálculo estructural lo hice yo. No no por desconfiar, pero sí para tener control de lo que estoy haciendo y el control de la decisión de las partes, ¿no? Los ingenieros trabajan, digo, es pobre, no sé si hay un ingeniero presente, no voy a hablar mal de ellos, pero sí trabajan con un cálculo de seguridad muy amplio, que está fenómeno, está genial, pero en realidad los arquitectos podemos trabajar diseñando cada una de esas partes. Si, no sé, si Elio Dieste le hubiera hecho caso al ingeniero, no hubiera sido Elio Dieste, digamos, por nombrar a alguien. Entonces, saber y poder tener herramientas de discusión con los profesionales es fundamental. Si no, estás a merced de otra disciplina que es nuestra, pero tenemos que poder manejarlo, ¿no? Kuljas de esto también habló mucho y dice, gran parte de la construcción queda en manos de otro, tenemos que poder controlar esa parte también, porque si no, el proyecto se nos va de las manos, ¿no? Creo que son palabras muy valientes y propias de un arquitecto que se involucra desde el proceso de diagrama hasta la ejecución de la obra. Y entonces esta seguridad viene precisamente de esa experiencia, de llevar ese hilo conductor. No cualquier arquitecto lo dice con fuerza, con esa fuerza que nos lo ha dicho el profesor Pablo Remes y una apreciación con la que yo concuerdo 100%, con independencia y con el respeto que se merecen los colegas de ingeniería, coincido contigo, ¿no? Quiero cederle la palabra e invitar a Daniel Rodríguez, que ha puesto su intención de participar en el chat. Le motivo a activar su micrófono, Daniel. Muchas gracias. Primeramente agradecer a Pablo por esta ponencia muy ilustrativa, que me parece maravilloso, y en cuanto a mis compañeros también, muchas de las cosas que usted ha dado sobre esta ponencia a lo largo de nuestro tiempo de estudio, lo vamos nosotros tenemos como esa familiarización en cuanto más que todo el proceso de diagrama. Y bueno, más que todo este comentario va a lo que usted decía, que más me he fijado que estas obras y estos proyectos lo toman más del lado estético, y que también toman al cliente como un aporte, y eso es que en raros casos se consigue, y que me parece más que todo innovador, que eso es lo que consigue este proyecto. Ahora mi pregunta va dirigido en cuanto a la ciudad como tal, de La Plata, que como ese problema de la superpoblación en Latinoamérica es algo que se da en todos los países. Tomando en cuenta, tienen en cuenta la elaboración de complejos habitacionales, me imagino yo, respondiendo ante esa temática de las reglas que limitan mucho lo que es el diseño en su amplitud. ¿Cómo lo podría definir usted en este caso? Vos te referís a la densidad, digamos, de trabajo. La Ciudad de La Plata está pasando los últimos años por un proceso casi te diría, de mercantilización de la ciudad. Es una ciudad diseñada con leyes diseñadas en 1882, con leyes del higienismo que eran fundamentales, y con el largo del tiempo, a partir de esta construcción fuera de control, en manos de las inmobiliarias y no de los arquitectos, se perdió ese espacio tan relevante, el espacio público, el espacio de vegetación, el espacio del peatón, para dar lugar a construir en vertical en lugares que no están, no está bien, porque terminan de alguna manera de armar un espacio urbano
que no es interesante, está lleno de sombras, lleno de vientos, digamos, un montón de condiciones que quedan establecidas a partir de solamente del lugar de venta. La ciudad de La Plata es una ciudad que es capital provincial, con lo cual están todos los organismos de gobierno de la provincia, que es la provincia más importante del país acá, y además tiene una universidad pública que tiene 100.000 estudiantes. Entonces la necesidad de vivienda siempre es importante por esos dos campos. Se va renovando continuamente, porque los estudiantes rotan y se mueven, los organismos de gobierno, la gente cambia, entonces hay una condición urbana de vivienda que es bastante particular, ¿no? Lo que es una pena que se está perdiendo esa condición inicial, teniendo la Ciudad de Buenos Aires y nuestro país tiene una extensión horizontal que es muy grande. Lo que faltan son vías de comunicación para permitir extenderse en horizontal y no tanto en vertical. Así todo, como les decía, no es una ciudad alta. Los edificios más altos no pasan los 40, 45 metros, no es mucho, pero para una ciudad pensada para viviendas bajas, un edificio de 45 metros es mucho. Entonces, la falta de proyecto urbano, en este sentido de planificación arquitectónica, no mercantil, es central y es fundamental para esto que les estoy contando, ¿no? Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Daniel. Vamos a ver, Sofía Scarlett, me parece que había levantado su mano. Puede hacer su pregunta, sí. Sofía. Adelante. Hola, buenas tardes, un gusto y pues prácticamente muchísimas gracias por la ponencia. No. Ha sido súper bonita realmente, debido a que ahorita que estabas hablando de esto del edificio de vivienda en 8 metros de ancho, solo me pongo a pensar, mi casa tiene 850 metros de ancho, entonces, y que hayas hecho ese proyecto para mí es increíble. Entonces, realmente hay soluciones, es bastante eficiente y creo que me gusta bastante que arquitectos como usted se enfoquen bastante en este tema porque, como usted lo acaba de decir, es un tema súper delicado porque vamos, como jóvenes, estamos como en ese punto de que gente que se quiere, bueno, ya no quedarse como se quiere una maestría y no tiene dónde vivir, o sea, se quiere ya independizar, se va cambiando el pensamiento y la cultura. Seguro. Entonces, considero yo que el tema de la vivienda ya no es solo como lo que teníamos antes, es como, para las familias de, ¿cómo se llama?, de 6 personas o algo así, ¿verdad? Donde vive la tía, la abuela, la mamá y todo, sino que ya va trascendiendo a una parte de que como jóvenes a veces ya nos queremos como independizar rápido y realmente está súper demandado y está súper sobrevalorado, por lo menos en nuestro país es muy difícil. Lo que está bastante ahora de moda es como lo de los pupilajes o que comparten cuarto y cosas así. Entonces, es bastante triste, ¿verdad? Porque realmente uno dice, no tiene ese apoyo con otros tipos de actores, ¿verdad? Ya hablamos cosas del gobierno, cosas de ONG, etc. Entonces, realmente le agradezco, es más un comentario y que una pregunta. Te agradezco a vos por los comentarios. No, ahí lo que me parece que coincido con vos en los cambios de modos de habitar y formas que se van dando a lo largo del tiempo. De hecho, la universidad que te contaba, la Universidad de La Plata, tiene 100.000 estudiantes, tenemos 20 y pico 20 facultades distintas, 100 carreras distintas. Y ahora con la virtualidad la ciudad no se vació, pero en realidad mucha gente que viene a La Plata a estudiar, cerca de los 100.000, cerca de la mitad viene de otros lados, con lo cual la ciudad tiene 50.000 habitantes menos, pero a lo que voy que la virtualidad va a llevar a que la vivienda va a ser más temporaria que antes. O sea, pues los estudiantes por ahí no van a venir a vivir, sino que van a vivir a rendir, van a venir de paso. Pero lo que quería decir en relación a eso, que muchas veces nosotros como arquitectos confundimos esa idea del programa
como si fuera un problema de proyecto. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tipos de espacios tenemos que hacer para esas condiciones. Digo, nosotros no somos especialistas no somos antropólogos, no somos sociólogos, no somos psicólogos. Lo que hacemos es disponer materia en el espacio, digamos, hacer espacios. Lo que tenemos que poder es traducir esas necesidades al espacio, a ver qué nos da. Porque muchas veces yo veo que se dan estas discusiones y las viviendas siguen siendo las mismas viviendas de hace 50 años. Entonces, como nosotros como proyecto, como proyectistas, es eso que estamos viendo, que lo vemos de una manera proyectual, cómo la podemos llevar adelante a través del proyecto, ¿no? Cómo podemos construir esa mirada del proyecto a partir de eso que estamos mirando. Porque si no es como nos vamos de nuestro lenguaje, que es la construcción del espacio, para pensar en otra cosa, ¿no? Gracias, Sofía, Correcto. por su... Muchas gracias. Gracias, Sofía. El correo, Lisbeth, no sé si Mariana y Lisbeth iban a hacer algún comentario o pregunta para... Hola, adelante. perdón por el ruido, pues si se escucha, pues hay una gran tormenta, tuvimos un apagón y nos quedamos como, no, las preguntas. Pero en el caso de Lisbeth, no sé si ella ya tiene energía, pero me mandó preguntar. Me mandó preguntar que en el caso del contexto, ¿cómo podemos hacer nosotros para tomar en cuenta el contexto, ya sea en la forma de diagramar nuestra planta arquitectónica, tomando siempre en cuenta lo estructural, porque lo estructural es algo que nosotros sentimos ahorita, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo y esas cosas, cuando vamos diseñando, a veces llegamos a lo estructural y es como, no, ¿por qué? Nos cambia todo el diseño, nos cambia todo, estamos sufriendo con eso, entonces como, uy, vea. ¿Por qué estás sufriendo con la estructura? ¿Qué Sufrimos, es lo que... ajá, sí, sí. ¿Por qué Entonces, eso? más o menos por ahí va Mañana, pobre. la pregunta de Lisbeth, de que cómo podemos también tomar en cuenta el contexto en cuanto también a lo estructural, pero también a la forma y al diagrama del diseño arquitectónico. Sí, ahí son como muchas cuestiones que nombrás en una misma pregunta y está genial. Como te decía, son todos caminos que confluyen en el proyecto. No es una serie de, como decía hoy, no es una serie de pasos ordenados, donde uno primero mira el contexto, después mira el acceso, después ordena las viviendas y después define la estructura, ¿no? Hay muchos proyectos que comienzan desde la estructura. No es un problema que viene posteriormente. Hay muchos proyectos que se definen por un problema estructural. Y me parece que esa cuestión tecnológica es central en ese momento. La cuestión tecnológica, como decía antes, y en relación a estas cuestiones de la multiplicidad que dice Lisette también, hace que nosotros tengamos que de alguna manera contener un montón de campos. Ese que decís vos, Mariana, contextual, el campo estructural, el psicológico, como decíamos antes, el antropológico, todas cuestiones, pero lo que es importante es que nosotros traducimos, nosotros somos traductores de todo eso en un proyecto espacial, un proyecto de espacio. Entonces, nuestra tarea de alguna manera es de qué manera podemos traducir eso que estamos pensando a una condición del espacio. Esto que digo parece muy abstracto, pero en realidad es lo que están haciendo ustedes cuando hacen un proyecto. Cuando incorporan todas las condiciones materiales que incorporan, algunas las van a ir descubriendo a lo largo del proyecto y otras las saben de antemano. Y con eso es que terminan con eso no terminan, con eso moldean el proyecto, ¿no? Ese es el hacer del proyecto. Entiendo que esa condición material les cueste más, quizás por la altura de la carrera, que uno empieza como a querer conocer un montón de cosas, pero naturalmente no es lo mismo una definición de un edificio en madera que en hormigón, ¿no? Por carga estructural, por definición espacial, por secciones, por textura,
por condición de color. Es una definición casi que central dentro del proyecto, ¿no? Pero ahora, si responde o no al contexto, el contexto se mira de tenés múltiples miradas. O una mirada casi por repetición del contexto, en función de lo que hay, por oposición, por marcar extremos, por una mirada virtual de lo que hay. Tenés la relación con el contexto es múltiple en ese sentido, y no hay una sola manera. Gracias. Yo tengo una pregunta de mi parte. Que cuando me metí a la ponencia estaban hablando un poco sobre la planificación urbana. Es algo que hemos estado viendo también por aparte en otra materia que me llama mucho la atención, porque sé hasta lo que he aprendido de que los apartamentos, estas soluciones verticales de vivienda, hasta cierto punto es una solución al hecho de la sobrepoblación, ¿verdad? E intentar cubrir la cantidad de viviendas que se deben cubrir para toda la sobrepoblación que hay en cada país, pero al mismo tiempo llega este problema de que tal vez los edificios altos de estas viviendas en la planificación urbana habla un poco sobre que tal vez no es tan ideal este tipo de edificios tan altos o así. Entonces me gustaría saber cómo podríamos llegar a un equilibrio tanto en la planificación urbana como para poder cubrir estos problemas de vivienda, y un poco más sobre lo que estaba hablando usted sobre las viviendas horizontales también. Sí, ahí nosotros acá hacemos una separación, una distinción bastante importante entre planificación urbana y diseño urbano. La planificación, en nuestra formación al menos, corre por un camino paralelo a lo que es el diseño urbano. Cuando digo diseño urbano, me refiero un poco a esto que vos estás preguntando, que tiene que ver con la calle, ¿no? Con cómo es ese lugar, ese espacio urbano. El planificador diseña indicadores, componentes, alturas, densidades. El diseñador de la ciudad trabaja con ese material para disponerlo de alguna manera y hacer un espacio agradable. Un espacio que le es propio, cercano al sujeto que camina, y no a la escala urbana que proyecta el planificador. Me parece que esa doble mirada es importante marcarla, porque trabajan con materiales completamente distintos de diseño, ¿no? Cuando uno hace un edificio, puede proyectar con ese material estructural que estamos hablando, con elementos horizontales, verticales, un tipo de materia. Cuando uno diseña un espacio urbano, ya empieza a tener otros componentes, velocidad, densidad, otro tipo de materiales, es más común ver hormigón. Los componentes cambian radicalmente, y con la planificación hay otros componentes que tienen que ver con esas alturas máximas, mínimas, líneas municipales, bordes, medianeras, densidades. Me parece que el trabajo conjunto es lo que no sucede, y es lo que hace que eso termine en una bomba que cuando estalla es el peor de los momentos, porque ese espacio urbano, que es en definitiva el que que habita la gente cuando camina, cuando anda, cuando disfruta la ciudad, es donde se lleva esas sorpresas, que se encuentra con la hiperdensidad, que no ayuda. Ayuda al diseñador, al planificador, ayuda al inmobiliario, pero no ayuda a la gente, ¿no? No ayuda a la ciudad. Gracias. Bueno, hemos tenido la pregunta de Lisbeth y Mariana juntas, porque Lisbeth ya no pudo ingresar, pero gracias, Lisbeth, aquí quedará en el video su intervención. Muchísimas gracias a todos por participar. Quisiéramos extendernos más, pero ya no podemos. En nombre del Departamento de Organización del Espacio de la UCA, Pablo, te damos las gracias. Se nos queda corta la sesión. Quisiéramos conversar mucho de arquitectura, ¿por qué no?, de estructura y de esta experiencia constructiva. Creo que hemos cerrado con broche de oro Stark en esta quinta conferencia. Nos quedará como un producto audiovisual de consulta. Y pues nada, Pablo, gracias, y te dejo el cierre.
Bueno, te agradezco, Lisette, por la invitación, la confianza en que pueda hacer un cierre para este ciclo que has hecho, que está espectacular. Gracias por las preguntas, por la paciencia, por escuchar. Y bueno, cuando quieran ahí tienen los contactos, así que nos estaremos viendo. Vuelvo, no me acuerdo la fecha justa, pero vuelvo para ver los trabajos, así que ansioso por eso. Espero vernos y divertirnos en ese sentido, que estas cosas siempre... Yo sé que para ustedes como estudiantes la sufren, la penan, porque de alguna manera, pero entiendan que cuando son esos encuentros es para disfrutar y para ver arquitectura. Los proyectos son un vehículo para eso, no es para evaluar precisamente, sino que es para compartir y ver otras experiencias y hablar encima de esos trabajos. Y nada mejor que hablar de arquitectura con arquitectura, así que mil gracias por la invitación por anticipado y por esta, que bueno, estuvo muy buena. Te agradezco mucho, Lisette, y gracias, chicos. Gracias, Pablo. Le brindaremos a todos los links de acceso a las publicaciones de Pablo, son muy interesantes. Dale, no dale. nada. Entonces, buenas tardes hasta Argentina. Y un saludo, nos desconectamos entonces, nos veremos en noviembre en el Gracias, workshop con gracias, los demás profesores invitados. Hasta luego. chao. Chao.